Amén. Porque nosotros entendemos lo crucial que es la oración. Una vida de oración es una vida que puede dar cabida, lugar a los propósitos de Dios en nuestra vida. Jesús les habló a sus discípulos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús habló con los discípulos diciéndoles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es más, la Biblia nos enseña que cuando Pedro negó al Señor, horas antes el Señor había dicho a sus discípulos: vengan para orar conmigo. Y dice la Biblia que Jesús se fue a un tiro de piedra, así como la Biblia lo relata, a orar. En un momento decisivo para su ministerio, necesitaba la compañía de los apóstoles en oración. Cuando Jesús regresa de un tiempo de oración a ver la compañía de los apóstoles, sí, ellos lo estaban acompañando, solo que estaban acompañándolo pero dormidos. Se habían quedado dormidos y el Señor le dice: levántense, necesito que oren por mí. Y ellos otra vez se pusieron a orar, y eso sucedió por varias veces. Y el Señor dijo: bueno, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Momentos después vienen a apresar a Jesús. Fue en ese momento donde Jesús hizo su oración célebre, donde él le dice al Padre: Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Dios le muestra su voluntad y Jesús le dice a sus discípulos: bueno, ya es el momento donde se cumpla la palabra, donde él iba a entregar su vida por nosotros. Pero después de esto, cuando Jesús es apresado, los discípulos huyeron. Cada uno fue a salvar su vida a un lugar de protección. El único que lo siguió más o menos, pero de lejos, fue Pedro. Pero igual Pedro terminó negando al Señor 3 veces. Le dijeron: ¿pero tú no eres uno de los que caminaba con Jesús? Y Pedro le dijo: bueno, yo no conozco. Y dice la Biblia que Pedro maldijo. Antes de eso Jesús le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Bueno, ¿qué había ocurrido? Qué interesante es que la negación de Pedro está precedida de ese tiempo de falta de oración. La falla de los apóstoles estaba precedida de su falta de comunión con Dios. Es decir, la falta de comunión con Dios siempre tendrá un mal resultado. No hay manera de ser fructíferos en las cosas de Dios. No hay manera de ver cosas grandiosas ocurriendo si nosotros no aprendemos a pasar tiempo en la presencia de Dios. Quiero pedirles que vayamos al libro de Marcos. Capítulo 1, por favor, de Marcos. Marcos 1. Veamos cuál es el secreto de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gente como que piensa, bueno, que Jesús apareció en escena, ya él caminaba sobre el mar, ya él multiplicaba los panes, ya él hacía milagros. ¿Sabe? Escuche bien esto. Lo que Jesús hizo en la tierra no lo hizo como Dios. Lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como un hombre dependiente del Espíritu Santo y del favor de Dios. Ningún milagro que Jesús hizo lo hizo en su capacidad divina. Él dependió siempre de Dios. En otras palabras, lo que Jesús hizo sentaba el precedente de lo que un hombre puede hacer si ese hombre consagra su vida a Dios, depende de Dios. Jesús no hizo ningún milagro como Dios. Es la razón por la cual Jesús sabía, al saber esto, y el de entender su dependencia de Dios, que él tenía una prioridad, y en este pasaje nos lo muestra. Capítulo 1 de Marcos, el verso 35 en adelante dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, dice la palabra, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan.
Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mucha gente piensa que cuando una persona está dedicada por entero al ministerio, va a tener más tiempo para orar. Yo era uno de los que pensaba de esa forma. No, si pudiera dedicarme por entero a las cosas de Dios, no tener que trabajar secularmente. Si yo me dedicara a trabajar solamente en las cosas del ministerio y Dios me llamara, seguramente yo tendré más tiempo. Se equivoca. Se equivoca. Porque usted estará demasiado ocupado. Jesús estaba tan ocupado por la necesidad de la gente que él tenía que escaparse de la gente y buscar un lugar desierto para poder tener un tiempo con Dios, su Padre. La necesidad del mundo es tan grande que usted, cuando sea usado por Dios, la gente lo va a buscar. La gente va a buscar, va a ver el clamor, la necesidad de la gente, y la gracia de Dios y el poder y el respaldo de Dios sobre su vida hará que la gente quiera que usted pueda atenderlos. Y usted se dará cuenta que usted no tendrá el tiempo suficiente. Jesús, y nadie como nuestro Señor, era perseguido por las multitudes. Lo buscaban por todos lados. Multitudes venían a Él. Él tenía que separar tiempo en la madrugada para poder tener una cita con Dios diaria. Mi pregunta para ti es: ¿cuántas multitudes te siguen a ti que no tienes tiempo para orar? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuántas multitudes te siguen que no tienes tiempo para orar? Ok, ¿cuántos cobradores te siguen? Bueno, sí. Entonces también es una razón para orar. Amén. Pero los discípulos se dieron cuenta de que en la oración que Jesús tenía con Dios, su Padre, estaba el secreto de su poder. Por eso ellos no le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a sanar a los enfermos. No le preguntaron al Señor, enséñanos a echar fuera a los demonios. Ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Porque cada vez que tú regresas de estar en la presencia del Padre, cada vez que tú vuelves de estar en la presencia de Dios, grandes cosas ocurren. Grandes cosas suceden. Yo te garantizo, hermano, que si tú aprendes a pasar tiempo en su presencia, si tú aprendes a comunicarte con Dios, grandes cosas ocurrirán alrededor tuyo. Y la razón por la cual no estás viendo grandes cosas es sencilla, porque no pasas tiempo en su presencia. Más tiempo le das lugar al Señor, más prioridad tiene en tu vida, más podrá Él obrar y moverse en tu vida. Menos tiempo le das a Dios, menos prioridad le das a Dios en tu vida, menos podrá obrar Dios en tu vida. Jesús sabía eso. Por eso Él decía, por más que tenga que atender a las multitudes y predicar el evangelio, no puedo jamás cambiar el tiempo con la gente con el tiempo con mi Padre. Y no es fácil. Ahora, los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, y el Señor no les negó, les enseñó a orar. Ahora, mucha gente piensa que cuando nuestro Señor les enseña a los discípulos el llamado Padre Nuestro, Jesús le estaba enseñando a repetir unas palabras. Inclusive le hemos puesto a la oración el Padre Nuestro. Pero lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos no era unas palabras que tenían que repetir. Jesús le estaba enseñando, amén, cómo dirigirse al Padre y qué cosas no deberían faltar en nuestra comunión con el Padre. Y de eso quiero hablar en estos minutos. Jesús no estaba diciendo a ustedes repitan lo mismo siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nosotros tu reino, sea tu voluntad, cada día danos de hoy, perdón nuestros pecados. Amén. No, porque cuando nosotros leemos ese pasaje en la Biblia, antes Jesús dijo,
no seáis como los gentiles que esperan que por sus repeticiones serán oídos. Entonces sería una incoherencia que Jesús nos esté enseñando unas palabras para repetir de paporreta. La oración, la palabra orar significa pedir, pero también significa conversar. La oración es una cita con Dios. Y déjame decirte, hermano, los discípulos amaban al Señor, pero fallaron en su tiempo de comunión con Dios cuando negaron al Señor. Entonces, tenemos que aprender a orar. Ahora, ¿por qué tan poca gente suele ser gente de oración en la iglesia? Y estoy hablando de la iglesia en general. Dicen que, y no tengo la estadística en Perú, en los Estados Unidos, la cristiandad tiene 5 minutos de oración diario. 5 minutos de tiempo de oración diario. ¡Wow! Por eso estamos como estamos por allá. Mi pregunta es, ¿cómo será aquí en Perú? ¿Cuánto tiempo pasas tú en la presencia del Padre? Ahora, antes de pensar que todos somos, como dicen, una tira de carnales, yo creo que una de las razones por la cual la cristiandad no ora es porque no sabe cómo orar. No saben cómo orar, porque tenemos siempre la preidea, ¿verdad?, de la tradición, donde la oración es algo así triste, opaca, dura, pesada y difícil. Pero la oración no tiene que ser ni triste, ni opaca, ni dura, ni difícil. La oración puede ser algo muy entusiasmante. La oración puede ser algo muy emocionante. La oración puede ser algo muy cautivante, lleno de alegría. La oración puede ser no algo para aguantar, sino algo para disfrutar. Pero lo que ocurre es que muchos de nosotros simplemente nunca aprendimos cómo orar. Y tú tienes que aprender a orar. Los discípulos aprendieron de Jesús a orar. Amén. ¿Cómo orar de manera creativa? ¿Cómo orar de manera eficaz? ¿Cómo orar de manera que, amén, podamos encontrar la voluntad de Dios? ¿Y cómo orar de manera que el cielo se muestre en la tierra? ¿Cómo orar de manera que grandes cosas ocurran a nuestro alrededor? Yo quiero ver grandes cosas ocurrir. Y la historia de la iglesia nos muestra siempre cómo cuando la gente clamó a Dios y oró, la historia de su comunidad cambió, la historia de su familia cambió, la historia de su nación cambió. Y yo quiero una nación diferente. Yo quiero una nación diferente. Quiero ver mi familia mejor. Quiero ver mi comunidad mejor. Quiero ver Comas, Caraballo, Lima Norte mejor. Pero yo creo que nuestras fuerzas no podremos hacerlo, salvo que Dios intervenga. La iglesia debe ser una iglesia que sabe acercarse a la presencia de Dios y sabe cómo comunicarse con Dios para que todo su alrededor florezca y cambie y sea transformado. Jesús lo sabía. Jesús sabía que sus milagros y prodigios y todas las cosas que hacía, aún las palabras que él tomaba y aún la vida que él llevaba, para no reaccionar, porque Jesús en todo momento aguijoneaba a Jesús y él pudo haber perdido la compostura en cualquier momento. Porque, ojo, no se trata solamente de milagros, ojo. Se trata también de no perder los papeles. Y estoy seguro que Jesús tuvo muchas oportunidades de perder los papeles. Cuando venían a tentarle, cuando venían a provocarle. Porque a veces solamente conocemos la faceta de Jesús como los milagros y señales, pero no siempre se nota la faceta del carácter de Jesús, donde Él, en lugar de reaccionar, respondía amorosamente y en una altura divina. ¿Cómo es que Jesús hacía para no reaccionar, para no perder los papeles? Se aseguraba de pasar tiempo en la presencia de Dios primero.
¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos perdido los papeles en algún momento? El que esté libre de culpa tire la primera butaca. Que en un momento, y todavía decimos, mira, ves, por tu culpa mira lo que he hecho. Nadie te obliga a reaccionar. Somos nosotros los que terminamos reaccionando. Peor cuando le echamos la culpa a otros. Pero Jesús nunca le echó la culpa a nadie, porque Él nunca reaccionó. Él sabía que tenía que estar en la presencia del Padre. La Biblia nos dice, y vamos al libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2. Dice la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y agradable a Dios, delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Díganme una cosa, ¿vivimos en este tiempo en el Perú en piedad? ¿Están ahí? ¿Vivimos en piedad en el Perú? Pues claro que no, claro que no. ¿Vivimos en honestidad en Perú? Ni piedad ni honestidad. Pero ¿por qué no vivimos ni en piedad ni honestidad? Porque acá, ¿no? El apóstol Pablo exhorta, exhorto ante todo a que ustedes oren, rueguen, pidan por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por el liderazgo, para que vivamos quietamente, reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Estamos viviendo reposadamente? Nuestras calles están llenas de rejas. Tienes que ir ¿no? Como Rambo por la calle, ¿verdad? En cualquier momento cualquier ladrón te asalta. ¿Qué está pasando? No estamos orando por nuestras autoridades. No estamos hoy no tenemos reyes, pero tenemos presidentes, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores. Y el Señor dice, si ustedes quieren vivir reposadamente, en toda piedad, en toda honestidad, y que la gente venga al conocimiento del Señor, dice, porque esto es bueno, dice el verso 3, y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, ojo. La voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan a Dios y sean salvos. Pero ¿cómo han de ser salvos? ¿Cómo vamos a vivir quieta y reposadamente? ¿Cómo vamos a tener piedad? ¿Cómo? Si no oramos a Dios. Si no buscamos el rostro de Dios. Es mucho más fácil criticar a nuestros líderes y mandatarios, echar barro y decir que todos son corruptos. Me fastidia ver una sociedad tan hipócrita, pero tan hipócrita como la peruana, que señalan a los congresistas, señalan a los presidentes, pero esa misma gente que señala a los congresistas y señala a los presidentes y señala a los policías, se anda pasando la luz roja cuando le da la gana, anda maltratando a su esposa cuando le da la gana, andan mintiendo cada rato. Esa misma gente que señala son tan corruptos como los que son señalados. Diga conmigo, basta de hipocresía. Basta de hipocresía. Por eso el Señor dice, busquemos a Dios. Busquémoslo, clamemos a Él y Dios va a poder intervenir, Dios va a poder obrar. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que a no ser que clamemos, Dios no puede intervenir. No podemos vivir quieta y reposadamente. Por eso es tan importante orar. Y puedo ir verso tras verso, viendo la importancia de orar, ¿verdad? Pero quiero entrar a unos puntos prácticos de cómo podemos orar creativamente y por qué orar creativamente, por qué orar a Dios sencillamente. Motivos para orar. Número 1,
Y no los voy a poner en nombre, en orden de importancia necesariamente. Pero para que tu oración no sea mecánica y monótona, tú puedes ser creativo y puedes variar, porque no hay una regla al respecto. ¿Me dejo entender? Puedes buscar la presencia de Dios, puedes orar, en primer lugar, sencillamente para alabarle y disfrutar su presencia. Puedes sencillamente buscar la presencia de Dios, orar simple y llanamente para alabarle al Señor, para adorarle a Él, para contemplarle. Ahora, entiende esto. No hay forma de acercarse a Dios porque Dios es un Dios santo, sino a través de Jesucristo. La Biblia dice, porque está establecido para Dios y los hombres que mueran una sola vez, para los hombres, que mueran una sola vez, y esto después el juicio. Amén. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Creo que la gran razón por la cual mucha gente no se acerca a Dios porque se saben pecadores, se sienten indignos de acercarse a un Dios tan santo. Amén. Pero buenas noticias. Sí, podemos ser pecadores, podemos ser indignos, pero hay una forma por la cual podemos acercarnos a un Dios santo, y es a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, cuando tú oras y cuando tú pides a Dios, si bien es cierto no somos dignos, amén, no tenemos méritos para alcanzar el favor de Dios, podemos acercarnos a través del mérito de Jesús, a través de lo que Jesús hizo, a través de su nombre, y en su nombre, amén, en su poder, en su autoridad y en sus méritos, poder ser osados de entrar a la misma presencia de Dios. Creo que mucha gente no busca a Dios porque se sabe pecador. Creo que mucha gente no busca a Dios porque se sabe indigno, sencillamente. Pero déjame decirte que si tú te despiertas en la mañana después de un mal día anterior, amén, te despiertas y viene ese sentimiento de indignidad y hoy otro día que puede ser malo, tú puedes recordarte una vez más que tienes acceso a la presencia de Dios. No importa cuántas veces le haya fallado a Dios y faltado a Dios el día anterior, la sangre de Jesús es poderosa para limpiar, y el nombre de Jesús sigue siendo vigente para que entres a la presencia de Dios como si nunca jamás le hubieras fallado al Señor. ¿Me entiendes? Puedes acercarte humildemente y buscar la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más te va a motivar a buscar la presencia de Dios? El saber que tus pecados fueron limpiados. El saber que tienes un Dios que no te va a señalar tus culpas. El saber que tienes un Dios que no te va a señalar tus pecados. El saber que tienes un Dios que no te va a decir, ¿qué? ¿Vienes a buscarme? Mira lo que has hecho ayer. Fuera, gusano de la tierra. Dios no va a hacer eso. Él no va a venir a reprocharte que vas a orar conmigo y mira todo lo que te va a sacar una lista de todo lo que hiciste en la semana y dice, ¿otra vez vas a venir a jugar conmigo? No, fuera de aquí. No, la sangre de Jesús te da acceso a su presencia cada día. Recordar esto te da valor. Recordar esto te da esa libertad y osadía. Por eso la Biblia dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y perpetuo socorro. El diablo es especialista en acusarnos. El diablo es especialista en recordarnos nuestros errores y hacernos sentir indignos, para no acercarnos a Dios y hacernos sentir manchados, ¿me entiendes? Nos hace sentir condenados. Y peor, le damos la razón. Sí, diablo, tienes razón, no puedo acercarme a Dios. Qué sabio eres, te dice el diablo. Amén. Y por eso no oras, porque te sientes mal. Pero recordar que tenemos acceso al trono de su gracia, que tenemos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es la llave para el reino de los cielos. Acérquese en su nombre, en su autoridad. Y usted va a poder tener humildad, pero va a tener también confianza
de acercarse al trono de la gracia de Dios. Aleluya. Cuando usted entiende eso, usted puede alabar a Dios porque sus pecados fueron perdonados. Cuando usted entiende eso, puede alabar a Dios porque tiene un Dios que no lo condena, sino un Dios que es su Padre Celestial. Cuando usted entiende eso, usted se acerca a Dios porque tiene un Dios que es fiel y quiere suplir sus necesidades. Y cuando usted entiende eso, usted va a tener ánimo de cantar a Dios sus maravillas, sus bondades y su fidelidad, que es nueva cada mañana. Si no tiene la experiencia, si no tiene el hábito de hacerlo, puede ayudarse de discos, puede ayudarse de música, puede ayudarse con los elementos que hoy día tiene y escuchar música y prender su radio, ¿me entiende? Y comenzar a cantar al Dios vivo, pero hágalo. Busque su presencia. Y qué maravilloso cuando usted comienza a cantarle, siente la presencia de Dios. Amén. Su ánimo comienza a cambiar, su tristeza se vuelve en contentamiento, su debilidad se cambia en fortaleza y su desesperanza se cambia en esperanza. Y usted se reviste de la presencia de Dios. Moisés decía eso: yo no iré a ningún lugar si su presencia no va conmigo. Busquemos cada mañana la presencia de Dios. Cuando usted va con la presencia de Dios, usted va a hacer negociaciones, usted va a hacer contratos y la gente te mira y te dice: yo no sé por qué, pero usted me cae bien. Yo no sé por qué yo lo voy a contratar a usted, pero lo voy a contratar, no sé, tiene una buena vibra. No, hay un karma sobre usted. No, algunos van a decir: es como si tuviera una aureola sobre usted. Y tú dices dentro de mí: es la presencia de Dios. Porque cuando vas con la presencia de Dios, tú vas confiado, tú vas confiada. Amén. Y en lugar de tener una cara de chupar limón, tienes el gozo del Señor. Deja de orar, deja de practicar su presencia y tu rostro se vuelve adusto, triste, opaco. Amén. Volvemos nuestro rostro como la de un cachaco estreñido. Pero Dios quiere, hermano, que busques la presencia de Dios cada día, que nos llenemos de su presencia. Creo que la razón por la cual tanta gente busca los fines de semana para pachanguear, para ir a la discoteca, para tomar sus tragos, es porque nunca probaron el vino nuevo de Dios. Jesús dijo en el último gran día de la fiesta: Señor, ya se acabó el vino. Y esas fiestas eran de varios días. Y el Señor dijo: ok, voy a hacer el milagro. Hizo el milagro, pero en otra oportunidad dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. La gente tiene una sed. Y el diablo les ha presentado el engañoso sustituto, porque el diablo es un pirata, es un piratero. Amén, del alcohol y la embriaguez, y la gente tiene un sustituto falso. Pero cuando nosotros nos llenamos de su presencia, no necesitamos embriagarnos porque tenemos la presencia de Dios. Oye, ¿tú por qué no tomas? Ay, eso ir a la iglesia, no te van a prohibir tomar, te van a prohibir jalarte. Que tú no sabes lo mejor. Porque Dios tiene su gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él tiene la manera de llenarnos, Él tiene la manera de alegrarnos. Su Espíritu Santo está disponible. Cuando buscamos la presencia de Dios, alejamos de nosotros la tristeza, alejamos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos proclives a entristecernos? ¿Cuántos de nosotros somos proclives a renegar? ¿Cuántos renegones hay entre nosotros? Amén. ¿Cuántos mechacortas hay? ¿Sí? Hay varios. Amén. La Biblia dice: con cánticos de liberación me llenarás, Señor. Aleluya. Cuando comiences a cantarlo, cuando comiences a alabarle al Señor, todas esas opresiones, todos esos estrés, todo eso se va, se disipa, y comienzas a llenarte de su presencia. Amén.
busquemos a Dios para sencillamente disfrutar su presencia y adorarle. Marta, muy afanada estás. Mira que María ha escogido la buena parte. Marta estaba turbada ahí delante, estaba el Señor en su casa y en lugar de estar contemplándolo y adorándolo, estaba ella más afanada tratando de agradar al Señor. Sabes, tú no agradas a Dios por tus acciones. Tú no vas a sacar aceptación de Jesús por tu servicio. Tu aceptación de Jesús viene porque Él te ama. Amén, Él te ama. Lo único que necesitas es aprender a aceptar ese amor que Él tiene, a recibir de ese amor que Él tiene por ti. La religión nos ha enseñado que para ser aceptos ante Dios hay que hacer obras, hay que hacer servicios, hay que ser buena gente. Y Jesús dice, no, ninguna buena obra va a lograr impresionarme. Lo único que el Señor requiere es que tú humildemente entiendas que necesitas ser amada, necesitas ser amado por el Señor. Y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de su amor y de su perdón, el Señor se regocija, porque todo es por Él y para Él. Y eso es lo que comprendió María. María podía sentarse y disfrutar del Señor y contemplarle. Mientras María estaba turbada, como ¿cuántas Marías habrán en esta iglesia? ¿Cuántos Maríos habrán? O Martos, perdón. ¿Cuántas Martas y Martos que están ahí cargados? Esa es una de las razones por la cual podemos buscar a Dios. Yo no quiero terminar este tiempo sin por lo menos tocar otro punto más. Otra de las razones, y con esto culmino, por las cuales podemos buscar de Dios es para consagrarnos, para rendir nuestra voluntad, para decirle, Señor, muchas cosas he querido hacer en mis fuerzas. Muchas cosas he querido hacer de mí mismo. Es más, hasta te he orado tantas veces para que tú cumplas lo que yo deseo. Pero ahora me doy cuenta que no se trata de lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. ¿Cuántas veces, Señor, lo que he hecho no más que buscar a un Dios genio, como aquel que frota la lámpara de Aladino para que tenga un genio y el genio esté para servirlo? En las cosas de Dios no es así. Dios no es un genio, Dios no es un bombero, Dios es Dios. Amén. Y lo que necesitamos no es a un Dios utilitario, necesitamos un Dios a quien adorar, un Dios a quien servir, un Dios ante quien postrarnos y reconocer que Él es todo. Amén. Para que Él haga nuestros caprichos, nuestros empecinamientos. Busquemos a Dios reconociendo que sin Él nada somos, que tenemos pecado y que hay egoísmo en nuestra vida y que la única manera que podemos ser cambiados es cuando nosotros aceptamos nuestra necesidad de un Dios transformador. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, Él nos muestra su plan para nosotros, su propósito para nosotros, su diseño para nosotros. Caemos rendidos a sus pies y comenzamos nosotros consagrados a encontrar para qué fuimos creados y qué es lo que quiere Dios de nuestra vida, no lo que queremos que Dios haga con nosotros, que es muy distinto. Señor, amén, que se haga tu voluntad, no la mía. No se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo aprendes a consagrarte y a rendirte a Dios? Cuando entiendes que Dios no quiere lo malo para ti. Y cuando tú entiendes que eres una persona, como Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy miserable. Porque yo queriendo hacer el bien, esto encuentro que lo que quiero hacer bien no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, termino haciendo. Soy un miserable de Dios. He ido al psicólogo y hasta el psicólogo se ha vuelto medio loco. El psiquiatra también ya se aburrió de mí. ¿Dónde encontraré esperanza? ¿Dónde encontraré auxilio?
Ese auxilio lo encontramos en el Dios que te creó. Y hasta que tú no te rindas, vas a estar como el vaso del alfarero, diciéndole, ¿te imaginas un vaso? Diciéndole a su creador, no quiero ser vaso, quiero ser jarra. ¿No? Y una jarra diciendo, no quiero ser jarrón, quiero ser copa. Dios sabe por qué te creó y Dios sabe lo mejor para tu vida. Que el gran artista del universo, que el creador de los cielos y la tierra, que el gran arquitecto y diseñador haga contigo lo que Él sabe que es mejor para tu vida, no lo que tú quieres. ¿Cuántos están entendiendo lo que decimos? Amén. Hay que rendirnos al Señor. Y una de las razones por la cual tenemos que acudir a Dios, porque siempre habrá estadios en nuestra vida, momentos en nuestra vida donde decimos, ok, Señor, entendí, tengo que rendir esto. Tengo que rendir esto, Señor. A veces puede ser una carrera, a veces puede ser una posesión, a veces puede ser una oportunidad de fama, a veces puede ser cosas donde tú eres el centro. Pero cuando tú dices, Señor,